Un código bien simple que consta de 3 instrucciones, A, B, C. ¿Ya? El primero, ¿cierto? Dice R1 es igual a counter. El otro dice R1 es igual a R1 más 1. Y el otro, counter es igual a R1. Ahí están los 3 instrucciones. Hay una variable global, entiéndase por variable global aquella variable que es compartida por todos y cada uno de los procesos. ¿Ya? Y la variable local simplemente sirve para cada proceso. Entonces, como es una variable global, cualquier cambio que yo haga en esa variable afecta a todos los procesos. ¿Ya? Si es 7, todos los procesos van a ver 7. Si es 9, todos los procesos van a ver 9. Es una variable global. Ok, entonces vamos a suponer que yo tengo la siguiente secuencia. Hay dos procesos, proceso 1 y proceso 2. ¿Okay? El proceso 1 ejecuta la instrucción A. R1 es igual a 1. Ejecuta la instrucción B. R1 es igual a 2. Ejecuta la instrucción C. Counter es igual a 2. Y terminó el ciclo de vida del proceso 1. Ahora sí, toca 2. El proceso 2 ejecuta la instrucción A. R1 es igual a 2, ¿cierto? Ejecuta B. R1 es igual a 3. Y counter es igual a 2. O sea, yo imagino que hay dos procesos que se van a ejecutar en paralelo. A la final voy a tener la respuesta 3. Ya, pero ese es un mundo perfecto, donde no existen peleas, donde no existe interrupción. Pero veamos qué pasa cuando suceden interrupciones, porque eso es lo real. Lo real es que, ¿cierto?, hay interrupciones. Muy bien. El proceso 1 ejecuta la instrucción A. Estamos empezando nuevamente. Proceso 1 ejecuta la instrucción A. R1 es igual a 1. ¿Cierto? Proceso 1 ejecuta B. R1 es igual a 2. Y vamos a suponer que aquí ocurre una interrupción. Como ocurre una interrupción, el procesador deja de atender al proceso 1, ¿cierto? Atiende la interrupción, ¿sí? Y después le pasa la voz al planificador. El planificador pasa al siguiente. Entonces el planificador ha visto que el proceso 2 ha subido de prioridad. Entonces lo selecciona. Por lo tanto, el proceso 2 ejecuta A. R1 es igual a counter. ¿Cuánto es counter? 1. ¿Cierto? R1 es igual a R1 más 1, R1 es igual a 2. Por lo tanto, counter, ¿verdad? Counter es igual a 2. Terminó su ciclo de vida el proceso 2. ¿Qué le falta hacer al proceso 1? ¿Cierto? La instrucción C. Counter es igual a R1. ¿Cuánto es su R1 del proceso 1? ¿Su R1 cuánto es? 2. Por lo tanto, counter es igual a 2. Con mi interrupciones me salió 2, sin embargo yo espero 3. Pregunta es cómo lo controlamos. ¿Cierto? O sea, el tema de interrupciones es vital para el sistema. ¿Cierto? Pero también son inevitables. Son inevitables. ¿Es perjudicial? Ya hemos visto que sí. Pero tenemos que controlarlos. ¿En dónde está el problema? ¿En dónde está el problema? Tenemos que dar, como lo dije en el problema, o sea, la sección crítica. ¿Dónde está el problema? El problema radica acá. El problema radica en que el proceso 1, ¿cierto? El proceso 1 no ha dejado, o sea, no ha terminado de usar la variable compartida. No ha terminado de usar la variable compartida, ¿cierto? Y en ese momento ha aprovechado el proceso 2 para ingresar. ¿Cierto? Es como si te dijera, oye, ¿para qué vas a entrar a tu casa si todavía no está terminado? ¿Cierto? Si esta variable compartida, ¿cierto?, ya hubiese sido terminado por el proceso 1, no hubiese habido problema. O sea, hubiésemos tenido esta secuencia. Pero lamentablemente siempre vamos a tener este evento. Entonces, ¿qué es lo que hago? Como ha sido elegido 2, lo que hago acá es pasarlo por un bucle. O sea, debo de ver en dónde encuentro un bucle para pasarlo a 2, ¿cierto?, mientras se termine de utilizar la variable compartida. Esa es la solución. Entonces, al acceso a la variable compartida se le llama sección crítica. La solución, exclusión, ¿okay? La solución, exclusión.
Entonces, una de esas soluciones, cierta solución mutua, con espera ocupada, me dice que desactivando las interrupciones. A ver, vamos a ver si es verdad. Para que esto llegue a esto, porque yo necesito esto, para que esto llegue a esto, sería bueno como solución desactivar las interrupciones. ¿Qué es? O sea, mientras se esté ejecutando un proceso, ¿yo puedo desactivar las interrupciones? Supongamos que tengo el rol de desactivar. ¿Qué pasa si es que el proceso 1 entró a ejecutar la instrucción, antes de entrar a ejecutar esto, desactivó las instrucciones acá, la desactiva? Entonces viene para acá, viene para acá, viene para acá, ¿cierto? O sea, nunca ocurre una interrupción. Entonces nadie lo va a molestar al proceso número 1. Nadie, porque no ocurren interrupciones. Él lo desactiva, ¿cierto? Y aquí recién lo activa. ¿Sí? Entonces, obviamente, como recién lo activa, acaba de venir una cola de interrupciones, lógicamente. Pero no se le está molestando, ¿cierto?, el proceso para acceder a la variable focal. Es una opción. Es una opción. Si tú quieres, pongamos un ejemplo, no sé, si tú quieres dedicarte a estudiar, ¿cierto?, sin que nadie te moleste, ¿qué es lo primero que haces? Apagar el celular. Es fácil, mundo perfecto, nadie te molesta. Acá también, si el origen fue por la interrupción, no me hago problemas, desactivo las interrupciones. Esa es la primera solución que plantea, ¿cierto?, la solución mutua sin espera ocupada. ¿Ya? Desactivar las interrupciones. Ahora veamos a los problemas que se presentan cuando uno desactiva las interrupciones. En principio, la tercera regla de exclusión mutua dice así: la solución debe considerar los sistemas multiprocesadores con igual o diferentes velocidades, ¿cierto? Las interrupciones solamente, la desactivación de interrupciones solamente afectan a un microprocesador, no a todos por igual. O sea, yo desactivo las interrupciones, pero solamente desactivo a un microprocesador, no a todos. Entonces, lo mismo que nada, no hay solución. Segundo problema que se presenta: si desactivamos las interrupciones mucho tiempo, porque el código es más largo, el usuario va a estar tecleando y nunca va a ver el carácter en la pantalla, ¿cierto? El software va a estar lento, por supuesto. Hay una cola de interrupciones, es lógico. O hay una desactivación de interrupciones, es lógico. Entonces, eso es perjudicial para el usuario. ¿Ya? Pero planteémoslo como si fuera una solución, digamos, parcial, ¿ya? Porque al final le vamos a unificar todo. Entonces, eso me dice. La otra me dice la variable de cierre. Segunda solución, variable de cierre. Veamos el código, ustedes lo van a entender mejor con el código. Bueno. No sé qué lleva. ¿Te puedes grabar? ¿Ah? Toca. Cansado. Ahí está. Vale. Yo voy a tener una variable que en este caso se representa por log. ¿Ya? Acuérdense bien, la idea es que los dos procesos no estén utilizando a la misma vez la impresora. Esa es la idea. Los dos procesos no estén utilizando a la misma vez la variable compartida, ¿cierto? Dos alumnos no se pueden sentar en la misma silla. Debe haber una exclusión mutua. Mientras uno está sentado, el otro no debe estar sentado. ¿Ya? ¿Cierto? Esa es la idea central es esa. ¿Ya? La idea central es esa. La pregunta es cómo lo hacemos. Dice la variable de cierre. A ver, yo voy a tener una variable log que se representa por estado. ¿Ya? Si el estado es 0, significa que el recurso está libre. Por lo tanto, el proceso va a utilizar ese recurso. Pero al utilizarlo tiene que poner el recurso en ocupado. Eso se traduce a que la variable log va a ser 1. Muy bien. Por otro lado, otro proceso que ve el estado en 1 simple y llanamente tiene que quedar atrapado. Ojo, tenemos que obligar que quede atrapado. No lo podemos nosotros hacer nada más porque él tiene mayor prioridad.
pero tenemos que hacer un código en el cual quede atrapado. O sea, él va a ejecutar las instrucciones, pero tenemos que ponerle una trampa para que no entre a hacer uso de la impresora. Entonces viene el código. Vamos a suponer que ahorita la variable log es igual a 0. Dice, mientras log. ¿Qué se traduce mientras log? Mientras 0, ¿qué? ¿Verdadero o falso? ¿Verdadero? ¿Verdadero? Libre. Mientras 0, ¿qué? ¿Verdadero o falso? Falso. Mientras falso dice, mientras falso no va a entrar a la trampa. ¿Qué es lo que va a hacer? O sea, si el recurso está libre, saca esta instrucción, entró, ¿cierto? Pone el recurso ocupado y entra a hacer uso del recurso. ¿Cierto? Supongamos que él está haciendo uso del recurso, viene un segundo proceso, ¿cierto? ¿Qué encuentra? Está ocupado, ¿no? Entonces, ¿qué es el punto y coma? Programa 1, ¿qué es el punto y coma? Cierto, salto. Bucle infinito, pues por supuesto, este es bucle infinito. Entonces el proceso que tiene mayor prioridad va a estar ejecutando solamente esto. Esto va a estar comprobando siempre la variable. Va a estar comprobando acá hasta que se le gaste su tiempo de uso del microprocesador. Hasta que poco a poco vaya bajando de prioridad. Bajará de prioridad, ¿sí? Y en algún momento el que está usando, ¿cierto? Volverá, ¿cierto? A ejecutarse. Terminará de imprimir y antes de dejar o después de imprimir, dejará el recurso vivo. ¿Para qué? Para que el que estaba aquí atrapado, ¿cierto? Ya vea que la variable, ¿cierto? Que la impresora está desocupada. Si está desocupada, salta la instrucción, ¿cierto? Pone la impresora en ocupado y ya puede imprimir. Mientras está imprimiendo puede llegar 1, 2, 3, 4, 5 N procesos y esos patines van a quedar atrapados acá. Solamente uno está haciendo uso del recurso compartido. Eso me dice la variable siempre. Ahora veamos problemas. A ver, problemas. ¿Cierto? ¿Qué problemas pueden presentarse acá? A ver, según lo que se ha entendido, analicen lo siguiente. ¿Ya? Dos procesos, proceso 1 y proceso 2, ¿cierto? Vamos a suponer. ¿Qué pasa si el proceso 1, ¿cierto? Encontró el recurso compartido libre? ¿Ok? Libre. Pero antes, ¿cierto? De hacer esta instrucción, o sea, antes, o sea, después de validarlo, ¿cierto? Después de validarlo y antes de ejecutar esta instrucción C, ¿cierto? Ocurre una interrupción acá, entre B y C. Ocurre una interrupción. Justo, después de validar, él ya lo validó y se iba para acá, voy a entrar. Ya lo validó. Pero justo cuando iba a ejecutar la instrucción C, ocurre una interrupción. Si ocurre una interrupción, el microprocesador atiende la interrupción y selecciona a otro proceso, ¿cierto? Selecciona el proceso de mayor prioridad. Ok, entonces el proceso con mayor prioridad es otro, pues. ¿Y qué va a pasar con ese otro? ¿A cómo va a encontrar acá? 0. Va a ingresar. Pongamos que tiene tiempo. Va a ingresar, va a imprimir. ¿Cierto? Ya en algún momento se le acabará su tiempo de uso del microprocesador. Entonces, el que fue interrumpido, vamos a suponer que es seleccionado. Pongamos. Entonces el patín va a poner acá también en 1, ¿cierto? Porque es lo que a continuación debe hacer. Y también va a imprimir. Y eso viola la regla número 1. Dos procesos no pueden estar en la misma sección crítica al mismo tiempo. Ese es el problema que tiene la variable C. ¿Ya? Entonces, alternancia estricta, dice el otro. ¿Ya? Alternancia estricta. ¿Por qué se presentó el problema anterior? Porque otro proceso tuvo mayor prioridad que el proceso que fue interrumpido, ¿cierto? La idea es que todos se comporten iguales. Entonces eso es lo que me dice alternancia estricta. O también llamada por turnos. ¿Por qué por turnos? ¿Ah? Ya, la pregunta es, perfecto, esa es la idea. Primero uno, peor. La pregunta es, ¿cómo lo hacemos?
¿cierto? Aquellos que han estudiado algoritmos. ¿Cómo lo hacemos? Tenemos que compartir una variable entre ellos, ¿no? Una variable llamada turno. Si esa variable turno es 0, bueno, será tiempo, ¿sí?, de ejecutar el proceso 0. Si es 1, será tiempo de que el proceso 1 pueda imprimir, ¿cierto? Entonces, pues pueden decir, oye, tú una hoja, yo una hoja, ¿cierto? Oye, tú una hora, yo una hora, ¿cierto? Oye, tú visitas la luna y yo visito Marte, ¿cierto? O sea, turnos. Entonces, vamos a ver, pues, dos procesos que quieren imprimir los dos al mismo tiempo. Vamos a ver cómo lo controlamos. Supongamos que el valor de turno lo vamos a inicializar a 0. ¿Ya? Vamos a suponer. Turno lo voy a inicializar a 0. Muy bien. Todo esto cumple infinito, acuérdense bien. Todo esto cumple infinito. La forma de probar un programa es que esté hasta el infinito. ¿Cierto? Entonces vamos. Si es 0, ¿turno es igual a 1? No. Por lo tanto, ingresa a imprimir. ¿Cierto? Y supongamos que está imprimiendo. Vamos a ver si él puede ingresar. Supongamos que está imprimiendo. Entonces, ¿turno es igual a 0? Sí. ¿Qué es lo que va a hacer? Bucle infinito. O sea, no va a ingresar a hacer uso de la impresora. Entonces ahí va a gastar su ciclo de microprocesador, va a gastar su tiempo, mientras él sigue imprimiendo tranquilamente. ¿Ok? Pero, después de imprimir, tiene que poner la variable turno a 1. ¿Cierto? Tiene que poner la variable turno a 1 para salir de la sección crítica. Supongamos que quiere imprimir nuevamente, ¿qué pasa con él? ¿Sobre el while dónde acaba? Me parece este bucle infinito. ¿Pero qué parte acaba? ¿Solamente para aquí? Sí. Entonces supongamos que él quiere imprimir una segunda hoja. ¿Qué pasa con él? Cuando quiere imprimir una segunda hoja. Claro, se queda en la trampa. ¿Por qué? Entonces, al quedarse en la trampa, ¿cierto? Gastará su ciclo de microprocesador. ¿Y qué pasará con él? Entra. Él sale del bucle, ¿cierto? Porque ahora turno es igual a 1 gracias a él. Sale del bucle, imprime lo que tiene que imprimir y para salir de la sección crítica tiene que poner la variable turno igual a 0. Supongamos que quiere imprimir otra hoja. Va a quedar atrapado. ¿Cierto? Porque ahora es turno de una hoja, una hoja. Una hoja, una hoja. Una hoja y una hoja. ¿Cierto? Ahí está. Alternancia técnica. Estamos estableciendo control. ¿Cierto? Por eso la idea es que dos procesos no impriman la misma hoja al mismo tiempo. Esa es la intención. Entonces, así se utiliza. Pues. Problemas. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? ¿Qué pasa si el proceso A tiene una prioridad de 1 y el proceso B una prioridad de 1000? ¿Qué pasa? A se ejecuta normal, ¿cierto? B se ejecuta normal, pero para que B nuevamente vuelva a ejecutarse, tiene que esperarlo A. Y como tiene una mínima prioridad, ¿cierto? A va a ser seleccionado después de media hora. Y B, caballero, va a tener que esperar, porque no es su turno. ¿Cierto? Ese es el problema que se presenta. ¿Sí? Imagínense, pues, esperar ustedes media hora por una simple y llanamente por alguien, ¿cierto?, que no tiene prioridad. ¿Cierto? Entonces, pero es una solución que poco a poco tenemos que irlo considerando para más adelante. Entonces, debido a ese problema es que un físico llamado Peterson dijo, bueno, planteemos una solución, ¿cierto? O mejoremos la solución. Y por eso planteó la solución de Peterson. Entonces, el 3 es alternancia estricta y la cuarta solución de Peterson. La solución de Peterson básicamente es similar. A ver, les doy una analogía para que se pueda entender. ¿Ya? Primero una analogía. ¿Ya? A ver, vamos a suponer. Estimado, ¿tu nombre? Kevin.
¿Qué? Me ha venido Alexandra, ¿no? Perfecto. Deja de grabar un ratito, para hacer una analogía. Vamos. Deja de grabar. Vamos a suponer. Mi estimado, supongamos que tú estás interesado en Alexandra. Supongamos. ¿Cierto? Supongamos. Estás interesado en Alexandra. Y de repente tienes tu mejor amigo, ¿quién es tu mejor amigo? Kevin. ¿Hasta Kevin? ¿Quién es Kevin? Eres Kevin. ¿Acá? Ah, ya. Ya, vamos a suponer que su mejor amigo es Rafael. Vamos. Ya. Vamos. Rafael, te pregunto yo a ti. Si tu mejor amigo te confiesa que está interesado en Alexandra, pero tú en el fondo también, ¿eres capaz de escucharlo? Se dice que no. Depende. Estamos en un mundo ideal, acuérdate. Depende de qué. Del microprocesador que Mira que él ya anunció de que está interesado en Alexandra. O sea, contarte, confesarte es anunciar. ¿Cierto? Entonces, como él ya anunció, ¿tú qué deberías de hacer? Fácil. ¿Ah? No, porque es tu mejor amigo, es tu hermano. ¿O cómo ves? Lo dejo. ¿Ah? Dejo que lo haga. ¿Lo dejas a él o a quién? ¿O a Alexandra? No, pues ya lo deja a Alexandra para que él haga el... Perfecto. O sea, de eso se trata la idea. Si un proceso anuncia los demás procesos que va a imprimir en este momento, los demás caballeros se mantienen en escucha hasta que él termine de imprimir. De eso se trata. La pregunta ahora es cómo lo implementamos. Acá está el secreto. Este es el secreto. ¿Ya? Acá está. Analicemos el código. A ver, necesitamos mínimo 2, ¿cierto? Mínimo necesitamos 2. Entonces, mínimo necesitamos 2. Entonces voy a ponerlo acá. Las variables del proceso 1 y acá la variable del proceso 2. ¿Estamos bien? Las variables son locales. Aquí es una variable otro, aquí es una variable otro, aquí es una variable proceso, acá también es una variable proceso. Ya son variables locales. También una variable llamada turno. Turno. ¿Cierto? Una variable llamada turno. ¿Ok? Son locales. Entonces, como tenemos dos procesos, el primero va a ser 1, perdón, el primero va a ser 0. Sí, el primero va a ser 0 y el otro va a ser 1. ¿Ya? Entonces, más o menos de 6 y así. Pensemos en que el proceso que ingresa es el proceso 0. ¿Ya? El proceso 0. Entonces, el proceso 0, ¿sí? Va a querer ingresar. ¿Ya? La idea es que cuando alguien quiera hacer uso de la impresora, algún proceso, tiene que ejecutar este código. Hace uso y después de liberar la impresora, tiene que hacer este código, que es liberar sección gris. ¿Ya? Ingresa, imprime y libera. ¿Ok? Proceso 0. Dice, el proceso 0, ¿quién es el otro? Vamos a ver quién es el otro. 1 menos 0. Entonces, para el proceso 0, el otro es 1. ¿Cierto? El otro es 1. Muy bien. ¿Está interesado? ¿Cierto? Es un arreglo. Interesado 0. O sea, está interesado. O sea, él está anunciando que está interesado. ¿Cierto? Interesado 0. Muy bien. ¿Es su turno del proceso? Sí. ¿Cierto? Acá está. ¿Turno? ¿De quién es turno? Y él se pone de mi turno. 0. O sea, está interesado y al final ese es su turno. Supongamos que aquí ocurre una interrupción. Como ocurre una interrupción, acuérdense que las interrupciones ocurren en cualquier momento. Aquí ocurre una interrupción, entonces el siguiente proceso de ingresar es el de mayor prioridad. Vamos a suponer que es el otro. Pensemos de que es el otro. El otro es el El turno es 0, ¿eh? ¿Perdón? El turno es 0. Turno es 0. Pues. ¿Eso quiere decir que está interesado?
No. Acá está interesado. Ya, pero con el turno 0, quiere decir. No, pero una cosa es que estés interesado, otra cosa es que sea tu turno. Ah, Tú vas a imprimir cuando es tu turno y también estés interesado. Esa es la intención. Por eso necesitas dos variables. Muy bien. Entonces, como acaba de ocurrir una interrupción, el microprocesador atendió la interrupción, lo llamó al planificador de procesos y el planificador de procesos seleccionó al otro proceso. Vamos a ver qué hace el otro proceso. El otro proceso, 1, ¿cierto? Para el otro proceso, ¿quién es el otro? 1 menos 1, 0. Para el otro proceso es 0. ¿Cierto? También está interesado. ¿Cierto? También está interesado. ¿Sí? Es su turno. ¿Estamos bien? Él dice, también es mi turno. Veamos. También es mi turno. Perfecto. Y mira acá. ¿Turno es igual a proceso? Sí. Perfecto, está bien. ¿Y el otro está interesado? Sí. ¿Estaba interesado el otro o no? Sí. Sí, claro. Por lo tanto, ¿qué va a hacer este segundo? Lo de White. Caballero, pues ¿por qué? Porque el otro está interesado. El otro ya le ganó. Por lo tanto, el caballero va a tener que esperar. ¿Ya? Va a tener que esperar Hasta a que que el otro deje de estar interesado. A que termine la interrupción, mejor dicho, ¿no? No. A que el otro deje de estar interesado. ¿Cierto? El ¿Cuándo prim- va a dejar de estar interesado el otro? Cuando Acuérdense termine. que el otro es él. ¿Cuándo va a dejar de estar interesado? Miren lo que sucede acá. ¿Cierto? Cuando salga. ¿Está bien? Ahí está. ¿Listo? El que se anuncia, caballero, ese es el primero que se anuncia. ¿Ya? Y así lo hacen, solución de efectos. Que es TCL. El TCL es para el bus del sistema. Acuérdense que cuando uno se refiere a bus, TCL. ¿Ya? Cuando uno dice bus del sistema significa que un solo dispositivo puede estar utilizando el bus. ¿Ya? Un solo dispositivo a la misma vez puede estar utilizando bus. Lo mismo pasa en la red. Solamente uno puede transmitir señal por el cable. Si hay 1000 computadoras, solamente uno. Si hay 1.000.000, solamente uno. Si hay 2, solamente uno. Y por eso se debe la lentitud. Mientras más computadoras, más lento. ¿Cierto? Entonces, ¿qué es lo que hace la gente? ¿Sí? De 100 megas a 1 kilo. ¿Cierto? ¿Ya? Ok, entonces, ahí hay que hacer exclusión mutua. En redes, a esto se le llama acceso al medio de transmisión. ¿Ya? En redes se llama acceso al medio de transmisión. Mientras uno está utilizando el cable, los demás no están utilizando. ¿Ya? En arquitectura del computador se llama método de arbitraje. Mientras uno, o sea, árbitro justamente se trata, método de arbitraje. ¿Cierto? Mientras uno está utilizando el bus, los demás no deberían estar utilizando. Aquí en sistemas operativos se llama exclusión mutua. ¿Cierto? Mientras uno está imprimiendo, los demás no lo están. La pregunta es, ¿cómo lo hacemos? Estamos viendo las maneras. Entonces, la quinta implementación es TS. ¿Ya? Vamos. A ver, yo pregunto acá. Aquí lo voy a hacer esta tarde. A ver. TS. Yo tengo una variable llamada flag que puede tomar dos valores, 0 o 1, ¿cierto? 0 o 1. La función me debe de retornar dos variables, valor de retorno y el nuevo valor de la variable flag. ¿Cierto? Valor de retorno y el nuevo valor. Muy bien. Pensemos, flag es igual a 0. Si flag es igual a 0, miren acá, estoy definiendo una variable local. Valor de retorno es igual a flag. ¿Cierto? 0. Flag es igual a 1 y me retorna el valor de retorno. Entonces, llenamos los datos. Si flag es 0, ¿cuánto es el valor de retorno? ¿Cuánto es?
No, cero. 0. ¿Y el valor de flag cuánto es? 1. Ya, listo. Si flag es 1, ¿cuánto es el valor de retorno? ¿Y cuánto es el flag? Entonces ahora sí viene la pregunta. ¿Qué valor tiene la variable var 1 si la variable flag es igual a 0? Acá está. Si la variable flag es igual a 0, ¿qué me retorna? 0. 0. Var 1 es igual a 0. Acá, ¿qué valor? La pregunta acá. Miren, acá sería diferente. ¿Entra o no entra el bucle? ¿Qué dicen ustedes? Flag es igual a 1. ¿Entra o no entra el bucle? Sí. O sea, el VAR 1 es. La L1 Es una variable, mi estimado, normal. Es una variable muy simple. y este es. Estimado, ¿qué es el test hacer? Ya, listo. Estás en la luna, mi estimado. Ya vino Alexandre, ya por lo menos ya aterriza. Ya. Justo Alexandre hemos estado, la gente está comentando de ti. Ok, ya. Alexandra, ¿cuándo es el... ¿Entra o no entra el bucle? Ya. Rafaeli, ¿entra o no entra el bucle? Acá están los valores, pues entonces toda la función. Acá Sí está. entra. ¿Ah? Sí entra. Sí ingresa al bucle, por supuesto. Si es 1, ingresa al bucle, miren. ¿Y qué pasa si es 0? También. También entra. ¿También ingresa? No. No entra. Sí, también entra. No entra porque el valor de retorno es 0. Si es 0, ¿qué me retorna? 0. Mientras 0 se traduce, ¿cierto? No entra bucle. Mientras falso. No entra bucle. Entonces, miren, No, pero el tenemos... valor de retorno es Si el 0. valor flag es 1, se queda atrapado. Si el valor flag es 0, no se queda atrapado. Pero eso sí, tengan en cuenta que al no quedarse atrapado, pone la variable flag a 1. Pero luego entra. ¿Con qué intención pone la variable flag 1? Pero luego entra. No, para que nadie más ingrese. O sea, como diciendo, yo ingreso, pero impido de que otros ingresen. Esa es la intención. Y eso lo van a ver más claro en este código. Ahí está. Primer proceso, entra. A ver, vamos a ver. Primer proceso. Flag es igual a 0, ¿ya? Primer proceso. ¿Entra o no entra? Flag es igual a 0. ¿Entra o no entra? No. No ingresa. Entonces, realmente se va a imprimir, ¿no? Vamos a suponer que está imprimiendo. A ver, viene otro. ¿Entra o no entra? Sí. Sí entra. Sí entra. Sí entra, pues ¿por qué entra? Porque ya lo pusiste en 0. Claro, porque el que está imprimiendo puso la variable flag a ¿cuánto? 1. A 1, pues. Por lo tanto, el segundo proceso se queda atrapado. Viene un tercero. ¿Qué sucede? Se queda, pues. Viene un cuarto. Todos, caballeros, se quedan. Mientras él está feliz y contento disfrutando del recurso. ¿Cierto? Muy bien. Una vez que ha impreso completamente, tiene que liberar, ¿cierto?, el recurso. ¿Cierto? Para poder salir de la sección gris. Tiene que liberar el recurso. Puso el valor del flag igual a 0. ¿Cierto? Ya terminó su ciclo de vida, el microprocesador está libre y ya el planificador sabrá, de los que están atrapados, ya sabrá pues elegir a qué mejor, a que tenga mayor prioridad. Pues. Pero solamente uno. Uno de ellos es elegido, sale y comienza a imprimir. Mientras los demás siguen atrapados. ¿Ya? Es en línea corta lo que se quiere hacer. Pero vamos a ver que aquí, debido a las interrupciones, también ocurren problemas. O sea, si bien es cierto, hemos controlado el acceso así, pero vamos a más detalles. ¿Qué pasa si es que hay una interrupción acá, entre B y C? A ver, veamos. Viene el primer proceso. Encontró esto, flag igual a 0. Como recién vamos a hacerlo, flag igual a 0. Entonces, al comprobarlo, ¿cierto? Vio que necesita ejecutar la instrucción C. Vamos a suponer que no llega, ¿cierto?, a ejecutarlo.
¿cierto? Ah, no, perdón. Aquí ya no hay problema, ¿no? Porque el control se está haciendo dentro de acá, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos que hacer con la función? ¿Qué tenemos que hacer con la función? Para que no haya más problemas. O sea, acuérdense bien, esa función tiene instrucciones. Y como hemos visto, ¿sí? En la variable de cierre, si ocurre una interrupción en cierta posición, hay problemas. Entonces, ¿qué tenemos que hacer con esa función? Para que no sucedan problemas, para que no sea interrumpido en cualquier parte. Porque esa función de Sunset es parecida a la variable de cierre. ¿Qué tenemos que hacer? Que se ejecute de principio a fin sin interrupciones. Exactamente, apagar las interrupciones. Entonces, ¿sí? Al apagar las interrupciones, veamos, o sea, desactivo las interrupciones y las vuelvo a activar acá, ¿cierto? Que en términos de assembler eso se llama STI y SLI y CLI. El C significa activar interrupciones y el S significa set, activar, y el C, clear, desactivar. Entonces hago un CLI, desactivo, y un STI, lo vuelvo a activar. La pregunta sería, al desactivarlo y aquí activarlo ya no van a haber interrupciones, ¿cierto? Se ejecuta de principio a fin. Muy bien. Entonces, es como si se ejecutara todo como si fuera una sola instrucción, ¿o no? Por eso el TCL siempre tiene la propiedad de atomicidad. ¿Qué es una función atómica? Solo se puede un proceso. No. No, ya no puede ir. Ya no puede dividirse más, exacto. Es la ejecución de muchas instrucciones, ¿cierto? Como si fuera una sola. Esa es atomicidad. Se emplea mucho en bajo nivel, por si acaso. Se emplea mucho en bajo nivel. Les voy a graficar un sistema que está hecho de esta manera, un sistema de comunicaciones. Entonces, ese es el TSL, ¿ya? Pero todos tienen un problema. ¿Por qué creen que se le llama con espera ocupada? ¿Por qué creen que se le llama con espera ocupada? ¿Por qué? Pregunto yo. Cuando el proceso, o sea, se supone que hay un proceso que está imprimiendo y los demás están esperando. Al esperar significa que los está atendiendo el microprocesador. La pregunta es, ¿qué está haciendo el microprocesador? ¿Está haciendo algo productivo? No. Por eso se llama con espera, pero manteniendo ocupado el microprocesador. Con espera ocupada. ¿Cierto? Manteniendo, o sea, el proceso ahí está en la cola de listo, ¿cierto? Por eso es seleccionado por el microprocesador. O sea, si ya lo vemos como si fuera una cola, ¿sí? A ver, usted me dice. Hemos ido en 3 estados, ¿cierto? 1, 2, 3. Ejecución, listo, bloqueado y listos. Con sus respectivas transiciones. Ya. Vamos a suponer que ahorita el proceso, estamos 8 de la mañana y recién empezamos. Viene el primer proceso. Encuentra flies igual 0 y comienza a imprimir. Mientras está imprimiendo, ¿estamos bien? Mientras está imprimiendo, entonces vino otro proceso con mayor prioridad. Entonces al patín lo mandaron acá a la cola de listas. Acá lo mandaron. A la cola de listas, ¿cierto? Porque vino otro patín con mayor prioridad, que debe ser atendido inmediatamente. Pero ese patín, ¿qué va a hacer? Va a quedar atrapado, hemos dicho, ¿no? Va a quedar atrapado. Va a gastar su ciclo de microprocesador, o sea, su tiempo de uso. ¿Y a dónde se va? Una vez que ya terminó su tiempo de uso. ¿A dónde se va? Se va a la cola de listo también, ¿no? ¿Cierto? Y supongamos que en ese momento viene otro proceso con una super alta prioridad. ¿Qué va a hacer ese otro proceso? También se queda atrapado, ¿no? Se va a gastar ciclo de microprocesador. ¿Y después a dónde se va? Acá también, ¿no? ¿Cierto? Y viene otro.
acá, 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 acá. ¿Cierto? Por eso es que nuevamente es seleccionado. Pues. Y si el que está dentro de la sección crítica es de menor prioridad, caballero, pues tienen, los demás tienen que esperar, pero caballero, tienen que esperar. Porque él ya está dentro. Él ya está dentro. Que termine de imprimir. Así se demore 1 año, 2 años, 3 años, 4 años, caballero, nadie puede hacer uso de la impresora. La pregunta es, por consecuencia, si él está imprimiendo, ¿qué tenemos que hacer con ellos? Para no gastar ciclos de microprocesador. ¿Qué tenemos que hacer? Esperen. ¿Cuál? ¿No hay ideas? Cambiar el flash, no, el retorno a cero. No, el flash. ¿Cuál? Acuérdense la analogía que les he dicho de que yo tenía 9 programadores a mi cargo y cómo lo hice para 3 computadores. Pero así no lo pongo esto, ¿cómo lo hago? Porque si lo mantengo en la cola de listo, acuérdense que el planificador lo puede seleccionar. Y al seleccionarlo, ¿qué va a hacer cuando esté en estado de ejecución? Bucle infinito es lo que va a hacer, comprobar la variable, nada más. Y así se va a tirar una ronda. Entonces tengo que evitarme eso, porque el microprocesador está hecho para producir, para procesar, no para estar pues, perdiendo tiempo. ¿Cuál? Cuando esté desocupado, lo llame. Ya, ¿cómo lo hago acá? Viene el gráfico. Perfecto. ¿Cómo lo hago? ¿A dónde lo llevo? A lo que está. ¿A dónde lo envío? Lo bloqueo, pues sí. Bloqueo a todos, entonces jamás van a ser seleccionados. ¿Cierto? Entonces va a ser más rápido el sistema porque acaba de encontrar menos gente. Y la pregunta es ¿cómo? ¿Cómo lo llevo? Ah, es que ahí hay 2 funciones, por ejemplo, el sleep y el wait, ¿cierto? Wait add. 2 funciones. Fácil, señor. Si es que en este momento un proceso observa que el recurso compartido está ocupado, se bloquea. ¿Ya? Se bloquea. Todos los bloqueados. ¿Ya? Se bloquea. Y cuando el recurso está libre, uno de los tantos bloqueados es el que pasa a listo para posteriormente entrar a ejecución. Pero solamente uno. Esa es la intención. Entonces, por eso se le llama exclusión mutua sin espera ocupada. Hay 2 implementaciones. Uno, bloqueo y desbloqueo, y el otro es llamado semáforos. ¿Ya? Uno es bloqueo y desbloqueo y el otro es llamado semáforos. Veamos bloqueo y desbloqueo, a ver. ¿Han escuchado? ¿Ustedes han llevado curso de economía? Perfecto, entonces, ¿han escuchado el algoritmo productor-consumidor? ¿Cómo que no van a escuchar? Básico en economía. ¿Qué se entiende con productor-consumidor? ¿Qué se entiende? Uno consume y el otro produce, ¿cierto? El que produce tiene un almacén. Es decir, pone los productos en el almacén. Y el consumidor lo que hace es extraer los productos del almacén. Son analogías para poder entender el tema de la memoria, porque 2 procesos no pueden estar en la misma posición de memoria al mismo tiempo. Entonces la analogía es, la memoria es un almacén de datos. ¿Ya? Lógicamente, el almacén también es limitado. Máximo, ¿cuántos productos? Puede ser 100. ¿Ya? El almacén es limitado. ¿Estamos bien? Entonces, eso me va a permitir, esa analogía me va a permitir a mí saber cómo se soluciona el tema de lo que es exclusión mutua a través de bloqueo y desbloqueo. Veamos. Vamos a suponer que hoy día, ahorita son 8 de la mañana y ambos llegaron al trabajo, ¿cierto? Para producir. Perfecto. Esto es bucle infinito, ¿cierto? Bucle infinito tanto del productor como del consumidor, porque la empresa nunca para. Bucle infinito. ¿Estamos bien? La empresa nunca para. Si para, se va a la quiebra. Bucle infinito.
Voy a empezar con el productor, ¿estamos bien? El productor va a producir el primer elemento, ¿ya? En principio, la cantidad de productos en el almacén son 100, no más, tiene una limitación. La cantidad de productos que hay actualmente en el almacén va a ser representada por esta variable. Si ahorita son 8 y 10, quiero saber cuántos productos, fácil, leo la variable. ¿Ya? Muy bien. Dice así, productor, produce el primer elemento. Dice, el almacén está lleno, ¿se entiende? El almacén está lleno. Si el almacén está lleno, ¿qué tiene que hacer el productor? O sea, ¿le seguirán pagando ustedes? No, pues no. O sea, sé que el productor ande en tu casa hasta que haya espacio disponible para que pueda seguir trabajando. Pues. Entonces lo mando a bloquearse. ¿Cierto? De lo contrario, hay espacio en el almacén. ¿Cierto? De lo contrario, entonces va a ingresar el elemento al almacén. ¿Está bien? ¿Cuántos elementos hay? Más uno. Si es el primer elemento, ¿qué tiene que hacer? O sea, en otras palabras, si encontró el almacén vacío, Claro. Le avisa cosas. ¿desbloquear a quién? ¿O avisarle a quién? Al consumidor, ¿cierto? Porque se supone que el consumidor está durmiendo, ¿no? Porque el almacén está vacío. No hay nada que consumir. Entonces no lo voy a pagar pues para que duerma. Entonces hay que ándate y viene cuando haya un producto que extraer, ¿no? Perfecto. Acá, consumidor. Esta parte no va, ¿ya? Esta parte no va, producir ítem no va. Siempre me olvido de cambiar. Dice, si contador es igual a 0, ¿a qué equivale? El almacén está vacío. Si el almacén está vacío, ¿qué tiene que hacer el consumidor? Dormir. De lo contrario, o sea, hay productos. Extrae uno de ellos. ¿Cierto? Extrae uno de ellos. ¿Sí? Tiene que utilizar la variable. Si antes había 20, ahora habrán 19, porque ya trafó. ¿Ya? Si el almacén estuvo lleno, ¿cierto? O sea, el primero extrae, si estaba lleno el almacén, ¿cierto? Extrae uno, ¿cierto? Extrae uno y por lo tanto va a haber n-1, que equivale estaba lleno. Y si estaba lleno, ¿qué se supone que estaba haciendo el productor? Durmiendo. Por lo tanto, ¿el qué tiene que hacer? Despertar. Exacto. O sea, los dos siempre tienen que trabajar. Una empresa nunca debe parar.